de la doctora Linny Valenzuela. Te damos gracias por su vida. Bendícela, ayúdala y gracias por esa sabiduría que tú has depositado en ella. Gracias por esta mañana que ella dispone para podernos enseñar, para podernos instruir, para podernos educar en el área de la salud, Señor. Te pedimos que seas tú bendiciendo su vida y poniendo cada palabra en su boca, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, mi Dios. Amén y amén. Y a pesar de que es muy técnica, es fácil de entender. Lo que el término microquimera no es más que la presencia de células originarias de otro individuo en la presencia de otra persona. Entonces, sí, pero caramba, y hoy Leibniz se volvió loca y estamos hablando de un tema sumamente diferente. Y ustedes van a entender por qué le queremos hablar de ese tema y cuál es la importancia. Señores, me va a perdonar, parece que me va a dar un poco de gripe, pero hoy estamos un poquito fañosos. Miren, la microquimera tiene una parte que es muy fisiológica y la podemos observar sobre todo entre la relación entre madre y hijo en la vida fetal. Permiso. Ustedes notarán que siempre se habla de que no debemos utilizar algunos medicamentos y que durante la vida intrauterina debemos ser un poquito cautos si vamos a utilizar medicamentos o si padecemos de algún tipo de enfermedad, por ejemplo, varicela y demás, porque puede pasar la barrera placentaria. ¿Quiénes de ustedes han escuchado esa terminología? Sobre todo los que ya tienen hijos. Vamos a ver, ¿quién lo ha escuchado alguna vez? ¿No lo han escuchado? Barrera placentaria y célula fetal y célula materna. ¿No lo han escuchado? Bueno, eso sucede. En nuestro organismo existe un intercambio celular y nosotros podemos dar vida de una vida a la otra. Por ejemplo, nosotros tenemos, que le hemos explicado en otras ocasiones, 4 tipos de tejidos básicos, que son el epitelial, que es el más externo, el tejido conectivo, que es el más abundante y que tiene una característica específica porque puede ser laso o denso y está revistiendo la mayoría de los órganos y que tiene la responsabilidad de intervenir en la parte de circulación, o sea, lleva oxígeno, porque el tejido conectivo especializado, que es el hematopoyético o la sangre, es el que lleva la hemoglobina, que es la proteína que lleva oxígeno. ¿Me están entendiendo? Hoy sí es verdad que vamos a necesitar de su cooperación para saber si necesitamos allanar un poquito más las palabras o si me están entendiendo en la terminología que le decimos. Sí entendemos, hermana. El otro tipo de tejido es el muscular y el nervioso. Esos son los 4 tipos de tejido que tienen todo nuestro organismo. Se llaman tejidos básicos. Pero ¿qué sucede? Nosotros en el tejido conectivo tenemos algunas fibras importantes que dan origen a todo el organismo, que es la elástica, la fibra colágena, que es la más abundante y tiene 9 tipos de fibras, y están las reticulares. Cada una tiene una función específica, se la dio el padre, pero todo tiene origen en la vida intrauterina. Pero nosotros damos origen con 2 células a un individuo. Eso se llama fecundación, con un origen de una célula masculina, que es la célula más pequeña que tenemos en el organismo, que es el espermatozoide, y la célula más grande que existe, que son los óvulos. Escuchen eso, estos dos extremos del individuo. Pero ¿qué sucede también? Cuando ellos se unen, van dividiéndose, que se llama mitosis, y madurando, que se llama meiosis.
Entonces, ¿qué va a hacer esa célula? De 2 se va a convertir en 4, de 4 en 16, de 16 en 32, y así va a ir su aumento hasta que se hace una masa que es imposible de contar las células. Esa masa se llama mórula y es la que se encuentra en las trompas, porque recuerden que en las trompas de la mujer es que ocurre la fecundación. ¿Qué hizo el Señor? Un fenómeno muy importante que se llama estigma, que es la liberación del óvulo desde el ovario en su casa, que se llama folículo, que el folículo dominante es el de mayor tamaño, si es de forma espontánea, y se libera y va, diríamos, barriéndose. Esa es la función de las trompas, un barrido específico por unos foliculitos o unos pelitos o un folículo piloso, se llama cilios, que son muy finos, mucho más finos inclusive que la pestaña. Tiene tamaño de micro y tiene la capacidad de barrer cuando ya se fecundó el espermatozoide. Recuerda que el único que se desplaza es el espermatozoide al encuentro del óvulo, se fecunda, se hace mucho más grande, se multiplica en las trompas, se convierte en mórula y al quinto, séptimo día llega al endometrio. Todas estas capas que nosotros vamos le vamos comentando, que son epiteliales, son de origen de otras capas que se llaman embriológicas, donde existe ectodermo, endodermo y mesodermo. Si son órganos, son mesodermos. Si es piel, es ectodermo. Si es cerebro, es ectodermo. Y si es tejido vascular, como son las arterias y las venas, son endodermo. No le vamos a complicar con tantas terminologías, pero es bueno que lo sepamos para que podamos entender por qué es importante cuidar nuestro templo y por qué es importante tener control y una sexualidad responsable. Eso es que yo quiero que ustedes queden en su memoria para los que tienen hijos, que tienen nietos, que conocen personas que van a iniciar una vida matrimonial o sexual, deben saber. ¿Qué es la microquimera? Bueno, es intercambio de células que no son tuyas, pero que un individuo le puede ofertar. ¿Sabían ustedes que al momento de nosotros tener un tipo de relación sexual que inicia con el beso o con el coito, intercambio de vida, como dicen los chinos, que es el semen, y la unión entre la vagina, que es el órgano donde ocurre la copulación, ese intercambio que ocurre de secreciones masculina y femenina, ocurre una impregnación de células que puede inclusive por años quedarse impregnada y hacer copias idénticas a órganos lejanos. Eso se llama microquimeración. Hay una que es fisiológica y una que es secundaria. La secundaria es por relaciones sexuales. Existe un estudio muy importante en una universidad de gran valía en Reinos Unidos que dice, se tomó más de 22,000 chicas en edad reproductiva y chicas en la edad menopáusica. ¿Y qué hicieron ellos? Hicieron una investigación en varios órganos de ADN celulares y observaron que las mujeres, a medida que tienen relaciones sexuales, hacen un cambio del ADN de su vagina, cambia su bacteria a nivel vaginal y que incluso hasta el comportamiento interviene de la mujer, porque se impregna células de individuos que han estado en contacto directo con la mujer. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros somos organismos vivos, que tenemos la capacidad de absorber. Y todo el que alguna vez dio biología sabe que la célula tiene propiedades específicas, que es de absorción, de secreción, de comunicación, de conducción, de excitación y de inhibición. Todas. Ahí incluimos las neurológicas,
las cardíacas, las hepáticas, las células funcionales unicelulares, todas nuestras células tienen esa capacidad y tienen nombres rarísimos. Hay cronotropismo, bramopatismo, todas ese tipo de nombres que tiene esas funciones de nuestras células. Al final, lo que quieren decir es que las células tienen sus funciones específicas. Si yo le preguntara, cada una tiene una propiedad que la hace dominante entre otras células. ¿Cuáles de las células, por ejemplo, de las glándulas? Absorción y secreción, aunque tienen la capacidad de comunicación, de conducir, de excretar, tienen mayor o dominación en lo que es absorción. Nosotros debemos cuidar nuestro templo. Debemos cuidar lo que nosotros nos alimentamos, incluso seleccionar adecuadamente, dirigido la pareja que vamos a tener. Mayor cantidad de contacto, mayor posibilidad de tener células y ADN diferentes en nuestro organismo. Nosotros tenemos un evento que se llama malabsorción o no toleración de los espermas, y hay personas que hacen alergia a los espermas. Te va a decir, doctora, está loca. Pues miren, hay un tipo, un síndrome, una condición que se relaciona con nuestro sistema inmunológico, sobre todo esa parte que el Padre nos dio, que es la de defensa, que hace el papel de la policía o el guardia en cualquier país. Pues eso sucede con los espermatozoides. Los espermatozoides tienen inmunoglobulina y esa inmunoglobulina debe ser compatible con la inmunoglobulina vaginal que se encuentra en nuestra mucosa en todo el trayecto de la vagina. El espermatozoide no es cualquier cosa, porque a pesar de que es una célula pequeña, que tiene una impregnación de ADN en su cuello, tiene forma de anfibio o de, vamos a decir, de un pez al inicio de su vida, porque tiene una cabeza, tiene un cuello y tiene una cola. Esa cola es lo único que va a tener capacidad es de trasladarse, pero el ADN y diríamos, lo que va a ceder para dar origen a la otra célula está en el cuello del espermatozoide. La cabeza tiene la responsabilidad de seleccionar, tener, diríamos, un imán donde va a seleccionar este lugar, esa zona exacta que se llama zona de fecundación de nuestro óvulo. O sea, no es tan fácil. Y de un mínimo de 20 millones hasta 350 millones, dependiendo de la cantidad de volumen espermática que tenga el caballero, solo llegan al óvulo 300, 400 espermatozoides, porque es seleccionado en todo su trayecto. O sea que nosotros fuimos elegidos, fuimos seleccionados y fuimos campeones, o sea, fuimos resilientes. Cuando llega lo que se llama la cisterna vaginal, ese espermatozoide se va eliminando y pierde una gran capacidad de cantidad y volumen. Pero él viene englobado en lo que se llama una mucosidad, que es el semen, que no tiene capacidad de fecundarse por sí solo, que debe llegar a la vagina para tener la capacidad de fecundación y que no solamente tiene que tener esa capacidad, sino que por el pH y unos ácidos que nosotros tenemos y también por unas bacterias específicas, sobre todo los bacilos, los lactobacilos que tenemos en la vagina, van a desenglobar esa parte gomosa, mocoide que tiene el semen y van a liberar esos espermatozoides, esos millones de espermatozoides. Pero llegan al orificio cervical, deben seleccionarlo en contra de la gravedad. Y cuando llegan allá, tienen más de 6 glándulas, el orificio cervical interno, que va a seleccionar
Por eso nosotros tenemos días específicos, tenemos fases específicas que debe ser durante la fase ovulatoria, que es la fase donde va a ser la permeabilidad del orificio cervical. ¿Qué significa eso? Lo abre por una hormona específica que se llama progesterona y una hormona hipofisiaria que está en nuestro cerebro y en nuestro hipotálamo, que debe ser regida y que da una orden en el momento específico donde debe haber un pico importante que ocurre 24 a 48 horas previa a la ovulación, que se llama hormona luteinizante o LH. Yo estoy segura que todos hemos escuchado y que en alguna ocasión se nos han hecho Lidney, un estudio de esto. Lidney, Dígame, amor mío. Dios bendiga. Hey, ¿Se abre solo o el esperma tiene que forzar para entrar? Déjeme explicarle. ¿Dónde usted me pregunta si dónde entra el esperma? ¿En el orificio cervical? Porque recuerde que por el cervix que entra, o en el óvulo. En el óvulo. Debe seleccionar. El espermatozoide es un gran conquistador. No forza, no obliga. Debe seleccionar. Saben Seleccionar. que yo tengo un término muy interesante que lo utilizo mucho para mis chicas cuando escucho que la mamá me dice, no, que la niña no se decide y vive detrás de tal o cual persona y vive detrás de muchas personas. Yo le digo, la mujer no es seleccionadora. Al final nosotros somos que decidimos, déjeme explicarle, por nuestra secreción de feromona, nosotros le mandamos el mensaje al caballero desde nuestras glándulas sudoríparas y es una unión a nivel fisiológica y bioquímica a nivel cerebral, pero el hombre es el conquistador, es el que hace el gran trabajo desde su origen. Desde el espermatozoide, el hombre debe conquistar, no forza. ¿Qué hace el espermatozoide? Llega de 300 a 400 espermatozoides y ellos van buscando de forma inteligente dónde se encuentra la zona, porque déjeme decirle, nuestros óvulos tienen una gran capa que se llama capa de la coronaria o capa de corona, y esa capa tiene 9 capas que es muy lúcida, muy impactante, tiene imágenes, tiene iones, tiene electrolito y tiene la capacidad de tener electricidad, por eso une una célula con otra. ¿Y qué sucede con eso? Usted tiene que buscar ese espermatozoide seleccionado, ya sea masculino o femenino, esa zona pelúcida de fecundación para poder penetrar de forma sencilla. Con su cabeza, que es la gran seleccionadora, el gran conquistador, y con algunas enzimas que se llama hidralinasa. Va secretando ese chin de enzima y va buscando y eliminando esa capa de la corona radiada, que es la que se encuentra más externa en nuestros óvulos. Si yo le enseñara un óvulo, ustedes le aseguro que jamás lo olvidarían, porque es perfecto, se ve de forma, déjenme ver si puedo compartirlo con ustedes para que vean lo que son óvulos, lo que es un óvulo. Déjeme ver, porque yo siempre tengo que me gusta mandar óvulos y embriones a mis pacientes al momento de hacer la fecundación y le vamos poniendo nombres, señores. Nosotros buscamos y le ponemos nombre jocoso hasta que ocurra la fecundación y hasta que tenemos la gran noticia de que está positiva. Y recuerden que es al 21 días luego de la transferencia que nosotros usamos, ya sabemos, si la hormona coriónica tipo beta, que es la más de mayor selección, se encuentra ya fecundada. Déjenme ver si la encontramos. Yo siempre tengo, la estoy buscando en el chat de una paciente. Y
Y vamos a ver. Ustedes van a ver qué hermosura. Y cuando se comparta, ustedes van a disfrutar, ustedes me van a ir preguntando y yo les voy a explicar quién es quién en este juego. Por eso, vuelvo y les repito, nosotros no somos cualquier invento, nosotros somos un invento altamente diseñado con una selección importante. Fuimos vencedores y que por lo tanto podemos tener un día no tan grato, pero no debemos jamás olvidar que nosotros estamos con un propósito en esta vida. Fuimos vencedores. Dentro de millones, el mejor fue seleccionado. Independientemente de lo que pensemos o lo que nos digan, nosotros somos una obra perfecta del Padre, que de una unidad tan sencilla, funcional, de una célula pequeña y de una gran célula, fuimos creados. O sea que el que creía o que justifica el evento de la gran explosión, de la evolución, tiene que explicar muchas cosas, porque ¿cómo somos tan organizados? ¿Por qué tenemos funciones tan específicas si fuimos realmente producto de una explosión molecular? ¿No lo han entendido? ¿No lo han analizado de esa manera alguna vez? Díganme a ver ustedes, mis queridas. Déjenme enseñarles los espermatozoides y vamos a enseñarle óvulos específicos. Lo voy a mandar al chat de la que me hizo la invitación, de nuestra hermana Julia, ¿verdad? Si ella no permite Doctora, y lo envíamelo comparte. a mí. ¿A Envíamelo quién? a mí, deciré, la venezolana. Hola, Desi. Excúsame, amor. Lo que pasa es que usted sabe que la omnipresencia nada más le funciona a Jesucristo. ¿Usted sabe? Entonces estamos haciendo muchas cosas y no es fácil. ¿Ustedes han entendido lo que yo le quiero decir? Y ustedes pueden creer que nosotros, cada persona que ha sido parte de nuestra vida, juega un rol importante en nuestro ser y nos deja un recuerdo celular, porque las células tienen memoria. No sé si ustedes recuerdan un profeta que el Señor ordenó, que el Señor quería que el profeta se casara con una prostituta. ¿Ustedes han escuchado esa historia? Sí, Oseas. Exactamente, o sea, pero el Señor quería, porque vio el corazón de esa dama, dar un ejemplo de un alma noble que podía cambiar y que podía dar una descendencia buena. Pero o sea, de forma muy inteligente, sí quiso disfrutar de los placeres mundanos y carnales que daba la relación sexual sin dejar embarazada. Y se casó cumplió la palabra del padre, se casó con ella, claro que sí. Sí cumplió la parte de tener relaciones coitales con ella, pero no eyaculaba dentro de la vagina de la mujer, sino hacía una técnica muy famosa para no embarazar a las mujeres, que se llamaba coito interrupto. ¿Ustedes saben qué es? Dígame a ver, chicas y chicos, ¿saben? Bueno, pues le explico. Al momento de querer eyacular, él sacaba o salía fuera de la vagina de la mujer y expulsaba el semen fuera de la vagina. Hay muchos hombres que utilizan ese método, sobre todo aquellos que dicen, ay, no la quiero embarazar y no quiero, sin importar si la chica o ellos se hicieron una evaluación adecuada, pero déjeme explicarle que existe un porcentaje pequeño de probabilidad de embarazo por el líquido seminal, o sea, ese líquido que expulsa el caballero por el glande
por medio de la uretra, que es el conducto por donde sale la orina del espermatozoide, que es muy rico de espermatozoide, y se queda en el conducto uretral. Miren que el Señor no hace disparate. Y el Señor llamó a la atención y le dijo, yo no te di una orden. Y él tuvo que ceder y embarazar a su esposa. Y de ahí vino una descendencia, una tribu que fue dirigida y fue incluso encomendada para que continuara la obra que el Señor tenía en la iglesia. O sea que el Señor ve más allá de nuestros corazones y nos conoce, no importa lo que hayamos hecho. Entonces le explicaba que deciré, podemos eh, compartir alguna de las imágenes. Yo voy a aprovechar y voy a ver un chinchín aquí. ¿Ustedes ven esto? Que es tan pequeñito, esos son embriones congelados, ¿sabían ustedes? Y esa es la forma que, que adquiere al momento de usted hacer una compensación, una condensación de todo lo que es tejido, proteína y albúmina, sobre todo la albúmina, que es la proteína más importante del ser vivo, individuo, y se pone de esta forma. Eso es ya unos embriones preparados para ser congelados. No, no me pases ese video. Pásame ese videíto, por favor, y vamos a abrirlo. Miren cómo ocurre. Eso es en el laboratorio. Estamos el embriólogo y yo, que hacemos parte dual. Miren cómo se descongela, señores. Ustedes los vieron pequeñitos, ¿verdad que sí? Vieron que estaba de forma un No, eso no, eso poquito. se van a congelar. Esos son los que se congelan. Exacto. ¿Lo vieron? Esta era la forma pequeña y cámbiame al video. Ese es el embrión congelado y miren cómo se va poniendo mucho más grande y ya se ve el embrión sin congelación después de durar 2 horas, impregnándose otra vez de proteínas, albúmina y algunos medios específicos que necesitamos para que ocurra la fecundación y que ese embrión se descongele. ¿Los vieron, mis hermanos? ¿Habían visto esto antes? Chicas, ¿habían visto? Chicas y chicos, Sí. ¿habían visto? No, eso no lo habíamos visto, ¿no? Wow. Estamos aquí maravillados, doctora. Yo cada día me disfruto más mi parte, la que me tocó. Y creo, sí, señores, y creo que el Señor es tan maravilloso. O sea, ¿sabían que reciente, miren los espermatozoides? Ajá. Los tipos de espermatozoides son la tipo de clasificación espermática de los tipos de espermatozoides que tiene el ser vivo, pero yo voy a buscar uno mucho más vivo que lo van a disfrutar y ustedes van a ver si se parece o no a un renacuajo. Este es un espermatozoide vivo de un paciente. Y ustedes me van, este sí tenía tenía una patología que se llama oligospermia y astenospermia. ¿Qué significa eso? Que no tenía la capacidad de trasladarse, o sea, estaba lento, muy lento, no se movilizaba y encima de que estaba lento, estaba muy pobre. Deciré, te envío este. Yo tengo muchos videos y yo lo disfruto bastante. Déjenme buscarle uno de un óvulo para que usted vean las coronas que yo le había comentado, esas 9 capas de la parte externa y después
la más interna, que se llama teca interna y teca externa, que son las formadoras de hormonas y tienen unos receptores específicos y que tienen la capacidad de en un momento dado cambiar o vamos a decir seleccionar ese sexo. O sea que, señores, el Señor no hace disparate. Y cuando yo veo eso, yo digo, nosotros nos creemos tan gran cosa y cada vez nos creemos sabios de nuestra propia sabiduría, como dice el sabio Salomón. Y observamos que no somos nada, que somos obra, producto de el Padre y que Él, bajo su gracia, nos permite ser grandes cosas y cambiar para bien nuestra esencia. ¿Qué debemos cuidar? Nuestra esencia, nuestro templo. Vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar de estos pedacitos y verán lo importante que es entender la parte humana. ¿Van entendiendo, mis chicas? Sí, doctora, sí, excelente. Vamos a ver, chicas. Vamos a enseñarles. Vamos a enseñarle. Ay, aquí está mi preciosura. Vamos a enseñarle, chicas. Y decir, esta es la última. Así explicamos esto. Y ahora sí vamos a colocar en grande y le vamos a ir explicando. Ustedes no pensaban que iban a haber vida, ¿verdad? Que no tan temprano. Y de una terminología tan poco usada, un poquito difícil, iban a entender tan fácil, ¿verdad que no? Para que ustedes vean que es fácil, solamente cuestión de abrir nuestra mente y entender las maravillas que hace el Padre. Espérese, vamos a empezar por, miren, ese, ustedes ven ese embrión. ¿Ustedes recuerdan que yo les dije que tenía muchas células? Ustedes ven las células, ¿verdad que sí? Ustedes me oyen a mí conversando porque me gusta más hablar con ellos. Ustedes vieron esa. Y deciré un poquito hacia, esa también, colócala para que la vean. Ese está fuera de la... Miren qué hermosura, señores, miren qué hermosura. Eso es un embrión, señores. Y esto es lo que nosotros transferimos al momento de hacer la fecundación de forma externa. Eso que ustedes ven en su monitor y miren el folículo, cómo se ve en forma sonográfica. El tamaño que debe tener. Ese es mi hermoso sonógrafo, que me encanta, porque da una resolución hermosa. Mire cómo se miden. Y son muchos. Cuando nosotros utilizamos hormonas, interesante. Ellos se ponen, en vez de ser de uno,
a 4, que son de forma espontánea, la capacidad máxima de selección espontánea que tiene el folículo, nosotros hacemos que todos sean potencialmente fecundables, ¿me entiendes? De forma secundaria. Miren qué hermosura, miren cómo van creciendo. Esos son los primeros días de estimulación. Así sucede cuando iniciamos la menstruación. De ese tamaño, menor de 0.8 milímetros, es que inicia los tamaños de folículo y va creciendo hasta que llega a 1.8 hasta 2.2 centímetros o 18 milímetros o 22 milímetros. O sea que va creciendo por día, cada 24 horas, de 1.5 a 1, de 1.2 a 1.5 va creciendo diariamente. Eso no es a lo loco, eso tiene cálculos específicos y por eso nosotros sabemos si la paciente va respondiendo adecuadamente a las hormonas. Esa misma capacidad, ese mismo crecimiento ocurre de forma espontánea y ni siquiera nos damos cuenta. El Señor lo hace de forma natural y nos dio la capacidad y la inteligencia de que luego de mucho estudio nosotros podamos hacer esa misma replicación de lo que se hace de forma natural, hacerlo de forma secundaria por manipulación de un especialista. Miren qué hermosura, miren cómo va creciendo diario los folículos. Y miren la línea endometrial, esa blanquita que tenemos, esa línea blanca que parece un hilito, es el endometrio. Y cuando va a ser fecundado, ese endometrio se forma como una torta con 3 divisiones y se llama trilaminar. Y eso nos dice a nosotros que está preparado el endometrio para recibir esa fecundación que ocurrió de la unión de 2 células. Se la puede pasar rápido, que son folículos, miren qué hermosura. Y eso que vemos ahí es las medidas que deben tener. Deciré si usted me ayuda para ir explicando. Ya no tenemos más. Es decir, deciré, este que tiene esta forma amarilla, que es circular, no lo hemos abierto. Deciré que ese es lo que nos va a enseñar los espermatozoides en vida. Un video que es circular y es amarillo, ese. Miren cómo yo veo los espermatozoides, señores. ¿Lo vieron? ¿Ven que ese tiene muy poquito? No ven que se mueven de forma natural, ¿verdad que no? Ese era un paciente que tenía un oligospermio. Y miren qué hermosura, miren lo grandote. ¿Ustedes ven eso que está adentro? Ese es el núcleo de un óvulo. Miren qué hermoso. Serocúmulo. ¿La que lindo? El ocúmulo es esa cantidad de células realizada por el blastómera. Y aquí ustedes ven eso que va ahí está la doctora haciendo una transferencia. Mire cómo se hace. Se introduce una cánula con el embrión que nos las pasa el embriólogo. Nosotros lo introducimos por el orificio cervical, como si fuésemos los espermatozoides, pero esta vez de forma secundaria. Y con una parte dirigida la introducimos en la cavidad uterina y se libera el embrión y da un destello de luz y se observa perfectamente la liberación del embrión en forma de una célula redondeada. O sea que es hermoso, se puede disfrutar
de forma muy clara. Por eso es que le explico que no debemos permitir que ocurra un cambio tan drástico en nuestras células y que debemos cuidar el origen y lo que entra en nuestro templo. ¿Tienen algunas preguntas y vamos y yo sigo conversando o lo seguimos haciendo como hasta ahora? Vamos a ver, chicas. ¿Ustedes sabían que las mujeres en edad menopáusica pueden despertar los folículos seniles y dormidos en reposo que tienen por una técnica específica? O sea que usted puede estimular su folículo para que vuelva a ovular. Pues eso es una técnica también muy reciente, tiene apenas 4 años y fue inventada por un grupo de científicos en España, como le digo, en la meca o en la escuela, una de las potencias más importantes de lo que es la medicina reproductiva y de alta complejidad, que es el Instituto Valenciano de Infertilidad. Se tomó varias sucursales, se utilizaron varias pacientes en edad eh, de climaterio y menopausia y se estimuló con ácido hialurónico. ¿Habían escuchado ese término, ácido hialurónico? ¿Y saben qué es el ácido hialurónico? Virginia, ¿ya te viste con un bebé? ¿Quiere tener más hijos, Virginia? ¿O Pero tiene sin uno? marido. Sí, se puede ocurrir por donación espermática. Usted selecciona y dice, mire, mi hijo lo quiero de un canadiense, y se le da un catálogo con unos códigos específicos. Usted no va a saber nombre, pero ni va a ver cara, pero sí va a saber características específicas del donador. Tiene los ojos de tal manera, mide tanto, tiene el cabello crespo o lo tiene de tal forma y le van dando las especificaciones y es como si fuese una gran sopa o un sancocho, para lo que le gusta el sancocho, que usted le va poniendo ingredientes dependiendo de lo que a usted le guste. Así es, estudió esa capacidad, mi hermano. Hagan No, preguntas, gracias, mujeres. doctora, pero de verdad este tema es bien interesante. Incluso se lo voy a comentar a mi hija. Nosotros vivimos aquí en Estados Unidos, pero mi hija está teniendo problemas y casualmente ayer me está diciendo, ay, mami, yo quiero tener hijos. Ella es una nena, pero está muy gruesita. No sé si eso tiene que ver, es mucho, yo sé que Sí, es el mucho peso. para investigar. Sí, entonces me estaba hablando de eso y le dije, ah, sí, hay muchas maneras, literal, hay cosas que te pueden ayudar a y fíjate que yo no tengo ningún tipo de conocimiento sobre esto y ahora escuchando eso digo, es que el Señor pone las cosas perfectas y sí lo voy a hablar con ella porque esto le puede servir. Yo le decía que en Brasil y también en Portugal fue lo más reciente. Una dama le falleció su marido y con los espermas congelados que tenían 4 años de congelación, ella tuvo un hijo de su esposo. Fue bastante interesante. Y hay una serie importantísima que fue un Versalles, porque realmente pasó en vida real, donde un donador tuvo más de 1.000 hijos donando. Eso no es ético, porque incluso existen leyes específicas para usted donar y no debe donar más de 6 ocasiones en un mismo territorio, porque puede ocurrir lo que se llama contacto consanguíneo, que dos hermanos se encuentran sin saberlo y ocurra una fecundación entre hermanos. Y no debe ser ético, y ustedes saben las complicaciones genéticas que pueden ocasionar. Y usted como donador tiene una ficha, un código, donde usted está en un manual, en un libro a nivel mundial, y a usted saben cuántas veces ha donado, cómo lo debe ser. Ese que donó, que fue padre de 1.000 hijos, fue de una forma no legal, no cumplió los protocolos, incluso fue demandado. En México también pasó que un médico de fertilidad en su clínica, con su semen,
embarazó varias mujeres y fue demandado y retirado del ejercicio médico. O sea que todo es con protocolo y debe ser con ética. Estamos levantando la mano. Desiree, ábrale los micrófonos a Virginia que quiere preguntar. Sí, doctora, una pregunta. ¿Tiene la persona que está físicamente en República Dominicana para tener una consulta? No, nosotros hacemos, la primera consulta es virtual, se le manda a hacer unas analíticas que gracias a Jesucristo hemos tenido buena acogida, inclusive por su seguro, y se manda a realizar las hormonas y las analíticas que necesitan y no las envían. Después que se realiza, y si necesita de un acompañamiento o se clasifica, porque la infertilidad se clasifica en baja complejidad y alta complejidad, ya ahí sí se tiene que dar una vueltecita por aquí, por nuestra isla, nuestra 2/3 de isla, o donde se Gracias. lo vaya a realizar. ¿Otra pregunta? Doctora, ¿me escucha? Sí, señor. Y si la mujer está preparada. No necesitamos trompa. Esa que hicimos, recuerden que yo le dije que se tomaba y se aspiraba el folículo, ese círculo redondo bien oscuro que tenemos, que es oscuro porque es lleno de líquido intracitoplasmático, y se aspira el óvulo, se fecunda afuera. Ustedes vieron los embriones cómo se fecundan, ¿verdad? Y también le podemos dar una muestra, por ejemplo, de una inyección intracitoplasmática y, y se inyecta el embrión ya realizado fuera del útero. Y eso fue lo que ustedes vieron, que yo estaba sentado en un silloncito, que tenía una cánula, que la introduje por el cervix y la llevé al endometrio. Yo no utilicé las trompas. Las trompas oviducto, el único funcionamiento es que en la parte distal ocurre la fecundación y que con sus cilios barre esas células que ya no tienen manera de caminar porque perdió la cola del espermatozoide al momento de ser fecundado, y la barre ya después de tener la cantidad específica de células y se convierte en mórula al quinto o séptimo día, llevarlo al endometrio. O sea que sin trompa usted se puede embarazar, pero por alta complejidad. Ok. Buenos días, doctora. Hola. Hola, soy Elizabeth. Buenos días a todos. Bendiciones. Una Amén. pregunta, siendo ignorante en materia, yo pregunto, ¿y el donador de esperma? O sea, ¿a cuántas donaciones para personas, para mujeres, cuántas legalmente podría Tiene ser? O sea, capacidad. tienes 6. 6. Y esos, es una confusión que tengo en el sentido que, tomando, digo, y si van a países, tienen que ser países diversos, escúchame, te estoy hablando en otra lengua, tienen que ser países diferentes o en el mismo país, no, porque eso No, es, yo lo que diría, sí tiene que ser seleccionado por el embriólogo y el biólogo, que es el caso mío. Por ejemplo, nosotros somos biólogo y reproductor. Usted tiene que ok, seleccionar ese donador de acuerdo a un mapa geográfico. Si ese donador fue donador en República Dominicana, no puede volver a ser donador en República Dominicana, sino perfecto. fuera del país. Y si lo hizo, por ejemplo, en Asia, no puede ser en países cercanos. Si lo hizo en Europa, debe ser en países un poco distantes, y de esa manera usted disminuye probabilidad de que dos hermanos tengan contacto y se casen. Exactamente, porque ese eran mis pensamientos. Decía, pero si hizo donación varias, un mismo país, pueden encontrarse en el futuro dos hermanos, como ha pasado ya no por donación, sino porque los hombres van a regar esperma por todas las partes, y a veces hay hermanos que se... Entonces yo estoy pensando cómo hacen si lo donan ahí. Bueno, gracias por la explicación, es un tema muy importante,
para los que somos ignorantes en ciertas materias. Gracias, doctora. Dios No, la bendiga. ignorante no, me han hecho preguntas bien finas. Déjense su cuento. Que No, un poquito doctora, sabía. ignorante en materia, porque yo no soy una doctora, nosotros no somos doctoras. Y la explicación que usted ha dado muy explícita está, propia una explicación bien clara. Por eso digo ignorante en materia, cuando nosotros no sabemos del tema, ¿me entiende? Porque usted es la doctora. Gracias, Felicidades. gracias. Gracias. Estamos para servirle de corazón. Dios Yo le disfruto de bendiga. eso, señores. Y déjeme decirle, le voy a dar una anécdota, que el Señor es conocedor y te elige. Primero, cuando yo era muy joven, siempre he tenido un carácter un poquito muy definido. Ustedes saben que nosotros tenemos temperamento, carácter y personalidad. El temperamento es lo que usted hereda. Y el temperamento que yo heredé no era muy fácil en el aspecto de que tuve una combinación un poquito delicada, como los hijos del trueno, porque vine de un abuelo con mucho carácter, una abuela con mucho carácter, y en el área de mi madre, las mujeres son muy dominantes. Ese es mi temperamento. Pero como el Señor da sabiduría, nosotros tenemos el carácter, que el carácter es lo que nosotros educamos, maduramos con la educación, con la enseñanza de la casa, con el temor de Dios, y tú lo domas y lo controlas y lo educas a según lo que tú quieres de resultado en tu vida personal. Y la personalidad es lo que tú vendes y lo que tú le presentas a esa persona. Si usted está enamorado, usted da la mejor personalidad. Ay, qué chévere, qué lindo, qué buena es la doctora. Entonces, ¿qué debe haber? Debe haber una unión entre nuestro carácter y nuestra personalidad y debe haber, ser homólogos, ser iguales, igualitarios. Entonces, ¿qué nosotros tenemos? El temperamento no se cambia, se hereda, pero nosotros lo controlamos, que fue lo que hizo Pedro. Pedro tenía un carácter explosivo y lo cambió. Al momento de yo decidir, porque saben que el temperamento no me ayudaba, yo le dije a mi pediatra, que era como un padre para mí, y era muy familiar. Yo soy de un pueblo de Santo Domingo, de República Dominicana. La provincia más grande de República Dominicana se llama San Juan. Y de ahí, en esa provincia, yo nací. Y un doctor muy famoso de origen árabe, pero dominicanizado, porque sus padres eran árabes, pero él nació aquí en República Dominicana, se llamaba el doctor Duval, Julián Duval. Jamás lo voy a olvidar porque fue como un padre. Ese era, me regalaba libros a toda mi familia, era de confianza, nos hacía los juguetes en los tiempos. Él me dijo, no estudie medicina, estudia leyes o estudia ingeniería porque tú eres buena para los números. Porque teníamos la idea de que el médico no debía saber ni física, ni química, ni matemática. Hoy sabemos que sí, porque todo se mide en ejes de coordenada, debe haber física, porque tenemos que saber fórmulas, incluso para medicar adecuadamente. Y sabemos que sí tenemos que entender la química y bioquímica, porque si no, no sabemos medicar al paciente, la farmacología sería un fracaso. Y me dijo que no estudiara eso. Y yo le dije, no, yo voy a ser médico igual que usted y voy a cuidar al bebé o voy a ser cirujana. Yo le estoy hablando de 8 o 9 años. Yo tenía ya prescrito de que me iba a ser médico, pero fueron creciendo, mis hermanos me convencieron, pero me hice médico en una universidad que mi papá no quería porque era la estatal y allá mataban, patatín, y como tenía buenas calificaciones, yo tomé exámenes en otra universidad y gané beca. Pero yo quería graduarme en la Primada de América porque yo le dije que el temperamento no me ayudaba. Y a escondida de mis padres me inscribí en la universidad. Cuando yo llegué a mi casa, que no tenía cédula, y conversé con un primo que era síndico de mi provincia, que por favor me ayudara a conseguir la cédula menor, sin ser menor, sin tener la edad. Él me ayudó para entrar a la universidad. Entré a mi universidad y recuerdo que uno de los sobrinos de mi mamá, que es mayor de edad que ella, me vio, que tiene toda la vida. Mami tiene muchos sobrinos también que son igual que ella, catedráticos.
él era de economía y me encontró en el pabellón que me correspondía para inscribirme. Me dijo, a mí me dicen, Nini, ¿qué usted hace aquí? La tía lo sabe. Y yo le dije, no, primo, usted me va a guardar este secreto hasta que yo llegue a la casa. Mire, usted va a tener problemas con la tía, que la tía le tiene miedo. Y don Salomón, mi papá se llamaba Salomón como el rey, y así mismo fue sabio. Y me dijo, vas a tener problemas. Yo le dije, yo lo voy a convencer. Primo, guárdeme el secreto. Bueno, la historia cambió, yo me hice médico, disfruté bastante, una experiencia y todo, muchas cosas logré por haber estudiado en la UAS, porque fui bien conocida, fui monitora. El Señor me bendijo. Bueno, el caso es que ya termino y me voy a trabajar en una institución internacional por recomendación de un profesor que era bastante complicado. Dicho sea de paso, no me caía tan bien en la universidad. Yo decía, este era malo, un cardiólogo famoso, se llama el doctor González Medina. Este señor tiene un nombre aquí en República Dominicana y él me dio infectología. Y yo tenía un pique porque ese señor fue el único que me hizo pasar una materia por 85. Y él me dijo, Valenzuela, no se queje, que la mayoría se queman, pero yo estaba indignada, guapa con el doctor. Y el otro día me tocó dar una charla y él estaba presente y ojalá usted vea el amor y los abrazos y maestro para aquí, maestro para allá. Y él también, luego cuando me recomendó en una institución que se llama Hospitem, que es uno de los lugares de trabajo, junto con una compañera y colega que vive ahora en España, que me dejó su espacio por recomendación, él fue que me tocó entrevistarlo y me dice, ¿ve que valió la pena? Y yo estaba con él, como dicen en mi país, con el bembe aquí apretado porque estaba guapa con el doctor. Pero aprendí que no todo, hay cosas que tienen mayor importancia, que es tanto puntuaje y tantas cosas. Bueno, el fin es que ya dentro de allá, yo tengo una madre en la medicina que la conocí cuando ella era médico general y yo ni siquiera había pensado terminar la medicina. Y ella trabajaba en un hospital militar y yo siempre fui intrusa y como tengo muchos familiares, incluyendo mis hermanos, que eran de alto rango y militares, yo siempre iba, porque le digo que amo la medicina. Y iba al hospital a intrusiar, a averiguar, a meterme en lo que no me importaba en ese momento, porque no tenía la pericia ni siquiera. Y la conocí y nos amamos del inicio. Y esa doctora se llama Lies Morales. Bueno, Lies era sumamente inteligente, fue de las primeras médicos internas, primeros médicos, aperturó junto con Yo un pensé grupo. que tú estabas hablando de tu doctora, que tú amabas muchísimo y que tú hiciste el clic cuando me conocí. Te solté. No, pero espérese, me explicarle. Ella es mi madre en la ginecología y usted es mi amor en la odontología. Eso no es así. Aclaremos. Incluso déjeme decirle la historia, doctora, para que usted vea qué fue lo que pasó, que el temperamento no me ayuda. Cuando yo estoy muy fajada en mi hospital trabajando como médico general y encargada de los médicos generales, y bromando para aquí, para allá, y corre, y con muchos médicos de mucho temperamento, como el doctor García Ligor, que daba unos boches y a mí me amaba. No quería saber de negro y conmigo quería saber. Y me dice Elía Morales, negrita, ella me dice negrita, hasta el sol de hoy. ¿Qué tú vas a hacer de especialidad? Yo muy oriunda digo, no, yo voy a hacer cirugía para hacer abdominal y torácica, o voy a hacer cardiología para hacer intervención y hacer cateterismo. Me dicen, no, tú vas a ser ginecóloga. Y yo le dije, no, eso es de bruto. Me salió del alma porque a veces, vuelvo y le repito, el temperamento sale. Y me dice ella, negrita, ¿y tú crees que yo soy bruta? Y digo yo, no, usted no, maestra, usted es inteligentísima, porque en verdad es muy aplicada, muy inteligente. Bueno, ella me dijo, te voy a enseñar otra área de la ginecología, que no es lo que plantean. El ginecólogo debe saber de muchas cosas y es el médico de cabecera de mujer y de hombres. Y yo me quedé eso pensando, y yo no estaba en eso, señores. Ella logró convencerme en lo que yo me preparaba para el examen de residencia un año entero y llamó al que era en ese tiempo el novio
que nos íbamos a casar, que nos casamos, y llamó a mi mamá y a mis familiares, porque éramos muy compenetrados. Ella conocía a mi hermano, el que es piloto y todo el mundo. Y ella me dijo, tú vas a ser ginecóloga y vas a ser de medicina reproductiva. Y yo decía, bueno. El fin es que cuando yo vi por primera vez un microscopio y siendo del área de fisiología, yo me enamoré. Me impregné, señores, yo di una estudiada y en este tiempo, porque usted vea que nada es fácil, todos los años en mi país hay una especialidad que tiene mayor demanda y por ende tiene que ser las mejores calificaciones. Para que yo me embromase estudiando, ese año era ginecología, todo el mundo quería ir para ginecología, dije yo, miércoles. Bueno, en fin, es que concursé en 3 hospitales, que son las opciones que te dan, tú nada más tienes opciones, y gané en los 3. Pero yo quería, dije yo, bueno, me voy a ir para tal hospital. Y el señor, así mismo recuerdo, me dijo la doctora, no, usted se queda aquí en el hospital militar, porque usted tiene que salir con teoría y con práctica, y tiene que ser buena. Bueno, dije yo, bueno, señores, no me fue fácil porque el temperamento no me ayudaba. Yo vivía presa en ese hospital diario. Porque en un hospital militar que se dice sí señor y no señor, si usted tiene un conocimiento, a mí me gustaba mucho estudiar. Yo tenía un carrito pequeñito y yo tenía detrás un, como si fuera un vagoncito que era de plástico. Y ahí yo tenía todos los libros que usted se puede imaginar. Y yo me pasaba mi vida en eso, no tenía hijos. Lo mío era estudiar. Y recién casada, lo mío era estudiar. Pues cuando me decían una terminología que no era correcta. Usted sabe que usted podía levantar la mano y decir, con el debido respeto, señor, pero en tal libro dice tal cosa. Pues eso no era muy visto, ni buen visto. Pues no te metían preso por no saber, pero a mí me metían presa porque levantaba la ceja. Esta es ceja. Y decían, metan a Valenzuela presa porque levantó la ceja. Y yo vivía presa con 48 horas, con 72 horas. Yo aperturé y cerré la cárcel, pero el Señor me dijo tanto que los mayores replicadores, yo vivo de recomendaciones y quienes me recomiendan son mis maestros y mis compañeros y me llaman la Valen, así me dicen, ¿qué tú crees de tal cosa? El Señor me bendijo porque de cosas no tan gratas sacamos cosas buenas. Si yo me hubiese, por el temperamento que tengo, amarga de decir, no, me voy de la residencia, o no voy a seguir estudiando, o voy a ser enemigo del mundo entero, o me hago víctima en mi propio medio. Hoy el Señor no me hubiese regalado tanto privilegio y tanto, señores, que he sido bendecida del Padre. Dentro de muchas cosas. Y no crean que no he tenido pruebas. Claro que sí, muchas. Pero el Señor me ha bendecido en abundancia y me da una prueba y me regala 50,000 cosas para que le dé gracia. Se lo digo de corazón. Y no era el tema, pero yo siempre cuando hablo de medicina reproductiva, digo esa experiencia. Señores, yo no creí ser médico ginecóloga, nunca pensé ser de medicina reproductiva, pero el Señor me dio una enamorada. Y usted no se imagina la alegría. Yo creo que yo secreto más endorfina de lo que estamos supuestos a secretar, de los neurotransmisores, y la alegría que me da ver una mujer embarazada que no tenía esperanza y explicarle en una charla que hablo bastante a jóvenes lo que es la sexualidad responsable, que se puede esperar y que si no decides esperar, debe tener la conciencia y la responsabilidad de evaluarte en conciencia y cuidar. Así es que si tienen algunas preguntas, si no, sigo amaneciendo, haciéndole cuento de todo lo que hemos vivido en todo esto 24 años de ejercicio, porque yo tengo 45 y tengo 24 de ejercicio de médico. Parece de 25, doctora, con todo respeto. Y yo tengo 45 años, mi hijo, para que lo sepa. Gracias.
Miss Regina hizo una pregunta en el chat, deciré. Y ella hizo esta pregunta. Ay, mi Lini, sin trompa la mujer se puede embarazar. Mi Sí, señora. pregunta es, ¿aún se puede hacer ese procedimiento en mujeres de arriba de 50 años? Y si mi pareja es de tercera edad, ¿hay posibilidad? ¿No hay riesgo por la edad? Bueno, existen otros métodos. Déjeme decirle que se donan embriones, se dona óvulo, se dona esperma. Y tenemos experiencia, la doctora y yo, de pacientes de 53 años que se nos embarazan. Y para que usted vea que el Señor ha unido a esa doctora Matos y yo creo que fuimos separadas al nacer. Que yo tenía una paciente que me la mandó otra compañera de Santiago, del HOMS, que yo voy allá a hacer algunas actividades con 12 médicos, y me la envía a Santo Domingo. Y nos hicimos, como somos conversadores, yo que para ti, y ella me dice, doctora, ¿me puedo hacer un tratamiento dental haciéndome este tratamiento? Y yo, claro que sí. Incluso a las embarazadas nosotros le enviamos a hacer una profilaxis siempre al primer trimestre, donde es su médico de cabecera. Y me gusta mandarlo inclusive dirigido porque hay muchos que no le gustan realizarle ningún tratamiento a mujeres embarazadas, que es un error. Al contrario, le salva la vida y le previene embarazos previos. O sea, que se desembaraza antes de tiempo, amenaza y demás, y aborto. Y adivinen quién era la doctora, la odontóloga de esa paciente, la doctora Sania Matos. Y me dice, no, porque yo voy para la sucursal de ella que queda en tal lugar y qué sé yo cuánto. Y yo le dije, mándale un abrazo y un beso. Y el Señor nos une. Aunque no queramos, es doctora Matos. Amén, amén. Se fue la Por- doctora. Ella anda por allí. Doctora, hay otra pregunta. Esta la realiza la hermana Kenia Guzmán. Dice, bendiciones, muy buenos días. Perdone que le haga una pregunta fuera del típico. Me gustaría saber que hable un poco de la intensidad de la menopausia para personas que se le haya removido el útero juntamente con ovarios. Muchas gracias. Eso se llama menopausia quirúrgica. Y déjeme Dime, decirle, Limni. Dime, yo Limni. decía que el Señor nos, parece que nos separaron a nacer, pero el Señor nos une. Que Te va a muchas poner. cosas tenemos en común, inclusive que a mí me manda una paciente, una doctora de Santiago, muy querida, y resulta y viene a caso que también era su paciente. Y cuando ella me pide permiso y me dice, doctora, ¿me puedo hacer tal tratamiento odontológico haciéndome este procedimiento? Y yo dije, claro. Y ella me dice, yo tengo una doctora que se llama Oceanía Matos. Yo le dije, mándele recuerdo, dígale que la amo. Y cuando resulta que esa paciente, sin saberlo, la teníamos en común y se nos Pero qué bien, embarazó qué bien, qué a los bien. 50 y pico de años. Entonces le estaba diciendo a la que nos preguntó sobre la menopausia quirúrgica, que es la que ocurre después de una histerectomía. Señores, mire, yo soy muy cuidadosa al momento de extirpar cualquier tipo de órganos y las histerectomías tienen sus indicaciones. Siempre y cuando, dígame. No, no, está bien, que como traje la pantalla para acá adentro, déjame quitar el. Mira, antes de que tú expliques eso, o tú estás hablando, yo le decía a la muchacha que, ¿sabes que Lindy me dijo a mí que si yo quería parir, ella y yo y ella me podían parir? La respuesta de Así eso, mismo. para que quisiéramos parir. Eso es verdad, eso sí que el amado de la doctora me abrió los ojos. Yo no creo que no estaba muy en eso, Morena. Él prefiere al reservorio, a la esposa, y quedarse con la cantidad que tiene. Y se puede seleccionar inclusive el sexo, señores. Ya tenemos técnica donde usted elige el embrión femenino o el embrión masculino y transfiere el que la pareja quiere. Entonces, le comentaba que la menopausia quirúrgica, que es la que ocurre cuando extirpamos el útero y los anexos o los ovarios. Miren, eso debe tener sus indicaciones específicas, no debe ser a la ligera.
y debe tener acompañamiento tanto hormonal, psicológico, porque usted es como una pérdida. Igual como si se amputara una pierna o demás. Usted siente incluso malestar en los tiempos que usted debió tener su ciclo. Hay mujeres que tienen una histerectomía y le dicen, doctora, cada cierto tiempo, por ejemplo, los 14, 18, que coincide con la fecha de su menstruación, en las que eran regulares, yo siento que los ovarios se me inflaman. Y es cierto, porque el hipotálamo no entiende de extirpación. Para el hipotálamo, su trabajo es liberar las hormonas encargadas de producir a nivel de adenohipófisis, o sea, la parte anterior de una glándula muy pequeña que parece una almendra y es de pocos gramos, de secretar la hormona folículo estimulante para que crezcan los folículos. ¿Qué se debe hacer? Una buena evaluación. Porque déjenme recordarle que nosotros, todos, hombres y mujeres, tenemos una función hormonal, fisiológica, bioquímica y eléctrica. Cuando nosotros extirpamos algún órgano, usted tiene que darle seguimiento y se le debe poner tratamiento de hormona de sustitución de esas hormonas que usted ha perdido, porque las hormonas folículo estimulante y la gonadotropina, que es así que se llaman, tienen funciones inclusive fuera de los órganos reproductores. Por ejemplo, el estrógeno, que hay varios tipos en la naturaleza, le he explicado que existen 6. Nosotras, las féminas humanas, solo utilizamos 3, que es el estradiol, estriona y el estradiol, estriol y estriona. El estriol es el que se utiliza durante el embarazo y durante la adolescencia, antes de que ocurra la primera menstruación o menarquia. El estradiol es el de excelencia, el mejor de la edad reproductiva, el que disminuye cuando estamos en etapa de climaterio y menopausia. Y la estriona, es el estrógeno de baja calidad, pero necesario en la edad del tiempo de climaterio menopausia. ¿Qué debemos entender? Que el estradiol es fenomenal. Es cardioprotector, es convertidor de algunos oligoelementos que necesitamos en nuestros organismos, que ayuda a la masa ósea a mantenerse su densidad adecuada, que convierte el tejido adiposo, un tejido adecuado. Recuerden que nosotros tenemos 2 tipos de tejido, pardo y el blanco, y tenemos el tejido adiposo adecuado de vida adulta. Hay un tejido que es propio de la vida intrauterina, que queda en porción muy baja después del nacimiento y que lo vemos muy, muy bien en el cordón umbilical, y es la que da origen a la gelatina de Wharton, que es esa parte gomosa, mucosa, que protege el cordón umbilical, donde están 3 tipos de vasos, que son lo que le alimentan y hacen el intercambio y la microquimera, recuerden la palabra, entre madre y hijo. Por el cordón umbilical y por la membrana placentaria ocurren esos intercambios celulares. Y en la vida intrauterina, el niño se toma 5 veces el líquido amniótico y lo orina 5 ocasiones. Y en 5 ocasiones, nuestras vacuolas o las membranas placentarias, dependiendo de la etapa en que esté el embarazo, producen líquido amniótico o un ensudado amniótico. ¿Qué le quiero dejar dicho con eso? El estriol tiene 22 funciones: protección ósea, cardiovascular, cambia tejido de buena calidad, interviene en la secreción de la serotonina, que es la hormona de la felicidad, interviene en la absorción y secreción de la mucosa vaginal, es la que ayuda junto con algunas glándulas a la mucosidad para que se humedezca la parte de la vagina. Incluso tiene un olor característico, ayuda a la feromona, ayuda a las glándulas sudoríparas y junto a otros neurotransmisores produce un fenómeno que se llama alas de mariposa en nuestro segundo cerebro, que es los intestinos. Cuando dicen, cuando está enamorada, nosotros sentimos mariposa en el estómago, es cierto. Y tiene un significado científico. Secreta unos neurotransmisores que excitan los intestinos y te da ese comezón
que es secretado por el hipotálamo y por algunas uniones que se llaman corpúsculos a nivel de órganos distales. Cuando usted está enamorado, usted hace una sudoración muy alta, hipersuda, hiperhidrosis, o sea, usted siente un sudor y escalofrío y le da taquicardia. Eso es un fenómeno propio de una secreción de neurotransmisores y hormonas que se llama catecolamina. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que durante la menopausia usted hace algo que se llama estupor, se enrojece, igual que cuando está enamorada, porque el hipotálamo no entiende que hay un cambio y que hay un déficit de una hormona. Él está entendiendo que usted necesita mayores catecolaminas. Y la mujer dice, ¿qué calor tengo? Por eso usted tiene que suplementarse, colocar estrógeno después de una buena evaluación y de haber hecho un buen examen genético. Nosotros somos como un gran tercio, como un gran pastel, que cada uno es un tercio. Nosotros tenemos una composición genética, otro nos lo da el estilo de vida, otro nuestra alimentación y el otro tercio nos lo da el medio ambiente. Y se divide ese gran pastel en 4 partes, en tercios. Y quiero que le explique, la genética se puede cambiar. Nosotros tenemos una ciencia que se llama epigenética, que usted decide qué tipo de menopausia usted va a tener. La menopausia es normal, todas vamos a pasar menopausia, pero usted decide si es es traumática, si no la disfruta, si usted no hace ejercicio, si no utiliza oligoelementos, si no tiene una buena alimentación, si usted no tiene ese depósito, porque la vida se compone como una gran cuenta de banco, que usted hace consumo, o sea, extrae, introduce y deposita y almacena, y usted hace inteligencia financiera. Nosotros hacemos inteligencia integral y orgánica. Antes, los gladiadores solo duraban 35 años por su estilo de vida. Y usted veía a una mujer después de los 40 años que estaba acabada. Hoy vemos que tenemos la medicina anti-envejecimiento. No es que usted quiere ser longeva para toda la vida, no, es que sus células guarden de memoria su estilo de vida y tenga una vejez celular, porque es fisiológica. Incluso el Señor permitió que ocurra la apoptosis celular, que es la muerte programada de células, si no tuviésemos crecimiento, que es lo que ocurre con el cáncer. Me decía el maestro José Ramírez, que uno de mi país, un oncólogo clínico muy importante, y es en la actualidad, ha sido director de 2 de las instituciones de cáncer más importantes en nuestro país, que es el Heriberto Peter y el INCAR, que el cáncer no es muerte, sino es vida. Porque ¿qué ocurre con el cáncer? Un crecimiento incontrolable de células que no se pueden disminuir. Y me decía, el cáncer no es muerte, es vida. ¿Qué es lo importante? Tener equilibrio, porque el Señor nos edificó y nos creó para que tengamos equilibrio, que seamos administradores y mayordomos, y que tengamos la capacidad de tomar buenas decisiones. Así sucede en la vida. La menopausia usted puede perfectamente tenerla sin tanto bochorno, que es el enrojecimiento, esos calores, ese sofoco, con pérdida del sueño, con el pérdida de la libido. Mis pacientes, muchas me dicen, doctora, al contrario, he mejorado mi vida sexual. Porque se puede. No tengo esos calores, porque se puede. No tengo esta incomodidad y no tengo ese insomnio, porque hizo buenas decisiones, se alimentó adecuadamente y se hizo sus evaluaciones adecuadas para hacerse lo que es el tratamiento sustitutivo de las hormonas y los oligoelementos que nos hacen falta. Otra pregunta, vamos a ver. Complacida para la menopausia. Sí, La que hay hizo otra la pregunta de la pregunta. menopausia. Hay otra pregunta, doctora, por A aquí. ver. Le escribieron, ¿una mujer que no tiene ovulación puede quedar embarazada? No, sin ovulación no, al menos que se estimule y produzca la ovulación. Si no ovula, no hay embarazo. Debe haber ese complemento
Y el Señor hizo el estigma, que es la rotura del folículo, y el folículo solito, el óvulo solito, y el folículo lo expulsa, y el óvulo solito sale. Y estoy seguro que lo han visto mucho porque se hizo muy famoso, inclusive ganó premios internacionales. El primer médico que vio una ovulación en vivo por medio de una laparoscopía. Bueno, doctora, yo creo que aquí hay muchas que quieren o tienen ese anhelo de procrear, de tener Le un voy a decir bebé, un porque secreto, la hasta, mayoría de las que se han esterilizado quirúrgicamente se arrepienten. exacto, ¿no? Y están preguntando eso, si con histerectomía también pueden tener hijos. Sí pueden tenerlo, pero con útero subrogado o vientre en alquiler. Otra Aquí le están pregunta, vamos a ver. agradeciendo por el chat, le están agradeciendo por las respuestas de las preguntas que han realizado. ¿Qué más? Señores, tenemos, ¿ustedes saben Yo cuánto? 1 hora y pregunté media si hablando. sí, yo pregunté si con histerectomía se puede. Sí, señora, pero usted no lo va a llevar en el vientre, sino usted va a tener una persona que por amor, con un útero subrogado o útero en alquiler, le va a llevar su bebé. Créame, no está, miren, hay jóvenes que nacen con una alteración del conducto de Müller, que es el que le da origen al aparato reproductor femenino, y no es culpa de ella, sino una alteración embrionaria, y no tienen útero, y muchas no tienen vagina, y hay que hacerle neovagina, y no se puede hacer un útero. Y han tenido que optar por un tratamiento de útero surrogado, y aquellas que tienen un útero infantil o tienen hipospadia y no se diagnostican adecuado, no se estimulan para que crezca, porque usted tiene la capacidad de hacerlo crecer si está en la adolescencia, pero si ya usted excedió y tiene la placa de crecimiento sellada, igual que los huesos, la célula tiene un tiempo para crecer. Han tenido que optar chicas jóvenes por útero surrogado, permítame decirle, y chicas jóvenes que por una mala práctica médica se le han hecho una extirpación quirúrgica de su reservorio o útero o su útero, y tienen que optar en la actualidad por un vientre en alquiler o útero subrogado. Y es un gran acto de amor, permítame decirle. Amén, amén. Por aquí nuestra hermana Belkis Matos dice que ella tiene 60 años y tiene todos sus órganos. Y ella dice que sí puede tener esperanza de embarazo. Bueno, en Estados Unidos es permitido hasta los 62 años embarazarse. Incluso hay una famosa actriz que tuvo sus hijos a los 60 años. Pero, ¿qué sucede? En la Sociedad Europea de Fertilidad, la SEF, y la Asociación de Embriología y Medicina Reproductiva, ASER, en España, dice que la edad tope para embarazarse es de los 50. ¿Por qué? Porque usted tiene un tiempo biológico de vida y usted dejaría un hijo en orfandad. Entonces, ¿qué es lo que debemos saber? Responsablemente, ¿quién sería el encargado de continuar ese legado de educación que es de su hijo? Si, por ejemplo, usted tiene la confianza de dejárselo a una persona, ya ahí sí se lleva a consenso y se puede embarazar. Pero si usted no tiene las condiciones, un familiar directo, la garantía de una buena educación, sus creencias, porque hay muchas creencias. Déjeme decirle que uno de los países de mayor tasa de infertilidad es Dinamarca, a pesar de tener una calidad de vida de las mejores. Noruega y Dinamarca están entre los dos, en los top ABC, como dicen, de calidad en cuanto a vida, conducta, empleo, de todo. Y en estos momentos ellos le pagan por embarazarse. Pero déjeme explicarle, uno de los mejores laboratorios de infertilidad se encuentra en Israel y en los países árabes. Mi escuela, que yo soy egresada de
una escuela, se llama Instituto Valenciano de Infertilidad, que es una de las que más investigaciones paralelas hacen, más de 3.000 investigaciones por año, y está en más de 286 países. Tiene 286 sucursales en varios países, inclusive en los países árabes. Tengo uno de mis embriólogos, es seniors en uno de los laboratorios. Los países árabes y en Israel le pagan todos los hijos que usted quiera, la cantidad de in vitro que usted quiera, la biopsia que usted quiera. En las aseguradoras, ellos sí le permiten a las personas hacerse todo el tipo de tratamiento, porque ustedes saben que para los árabes una mujer es maldita si no tiene hijos. Y no solamente para los árabes. Una de las prácticas más importantes que nosotros tenemos cuando nos casamos es expulsar arroz a los recién casados. Eso era una técnica muy famosa, tanto para los griegos como para los egipcios, donde le prometían y le deseaban a las personas gran fertilidad y prosperidad, igual que las monedas. Y en Egipto se utilizaba una técnica para saber si la mujer estaba embarazada o no. Y le puedo decir, la técnica más vernácula, pero una de las más antiguas, era orinar en el arroz, echarle tierra y permitir una semilla de trigo. Si germinaba, la mujer estaba embarazada. Miren, señores, para que ustedes viesen. ¿Más preguntas? ¿O concluimos por hoy? Yo creo que tengo una final, Díganme, a ver. o no sé si esta final es. Eh, bueno, yo iba a utilizar esta palabra ahorita, como dijo la hermana que utilizó, perdón por la ignorancia en cuanto al tema, como yo veo que No, solamente prácticamente es en cuanto a la mujer, pero el hombre, una pareja de esposos, supongamos, y el hombre sea el que, en este caso, no sé cómo se le llame médicamente, no está pueda, infértil. ajá, ok. En ese caso, ¿se puede hacer el proceso de más o menos de manera manual, como usted lo hace con el mismo esperma del hombre? Sí, señor, déjeme darle un dato. Antes se creía que la infertilidad era solo de mujeres. Ahora sabemos que un estudio de infertilidad sin pareja está inconcluso. Y estamos jugando en igual de condiciones. Queríamos igualdad y equidad. Ahí la tenemos. Nosotros en el mundo hay un 40% de factor masculino y un 40% de factor femenino. Hay un 10% de un origen no indeterminado que no se sabe qué ocurre y se embaraza, y otro 10% que es de causa mixta, que es combinada entre hombre y la mujer. Por eso es que cuando usted va a evaluar a la mujer para hacerle un procedimiento de fertilidad o investigar si es fértil o no, debe estar acompañado de su pareja y se le debe realizar un estudio, se llama espermatograma, se le debe hacer otros estudios complementarios que van desde analíticas, estudios de imágenes y un buen consejería genética. ¿Sabían ustedes que hay una enfermedad que se llama Cartagener y Karma? Una tiene que ver que esos pacientes que tienen dificultad para la absorción intestinal, que sufren de asma y tienen un déficit de cantidad de movilidad espermática y de su cantidad. ¿Me entienden? O sea, usted debe preguntarle al momento de la evaluación de qué usted sufre. Y si el paciente dice, mire, doctora, yo tengo mucho problema, yo no observo bien el almidón, la yuca me cae mal, me indica, tengo un colon irritable o tengo una enfermedad celiac o sufro de asma. Ojo, se tiene que investigar más cercanamente porque puede estar relacionada por una alteración de esos cilios. Y usted sabe que tenemos esos cilios en el pulmón que hacen barrido en la parte mucosa y en los testículos también hay cilios. El flagelo es un cilio. O sea, esa colita que tiene el espermatozoide es un organelo filial o un
filios, filamento. Y también lo tenemos en los intestinos, que están en el duodeno y son los encargados de absorber los alimentos y los suplementos, las vitaminas y demás. Así es que, y sobre el peso, que olvidé decirle, claro que sí, la obesidad, sobrepeso, intervienen en la fertilidad porque aumentan el cortisol produce un bloqueo de las hormonas gonadotrópicas, tanto en el hombre como en la mujer. ¿Más preguntas? Bueno. Amén, Pero sí amén. se puede hacer tratamiento, hermano, tranquilo. Se le hace igual y son parte importante de este proceso. Bueno, hasta ahora Ustedes no. vieron qué interesante la vida. Así es que espero que les haya gustado. Ya quedaremos casi 2 horas. Nos faltan 15 minutos para tener 2 horas conversando. Figúrense ustedes cómo Así es, pasa el mi doctora. tiempo. Interesante, no Amén. sabía tanto de ese Sí. tema. Y todo lo que falta. Ustedes Aquí no te se espero, imaginan. arranca para acá. Sí, nos vemos allá para mediodía, amor de mis amores, con la ayuda de Dios. Mujeres, ya Amén, él me amén. hacen toda la pregunta personalizada y secretiadito, como dice mi amiga, y estamos para servir. Ustedes saben que a mí me gusta hablar con ustedes y es un grato placer. Y a muchas de ustedes ya somos como parte de la familia. Perdónenme los hijos que tengo, porque tengo una camadita nueva. 2 hijos caninos me tuvieron, no se portaron bien y hicieron microquimera también. Envíeme uno de esos para acá. Sí, sí, tengo, son Pomerania y Chisu. ¿Cómo se pronuncia el otro? Chisu, que son los ingleses, los que son de origen chino. Oh, Yo yo tengo ya, tenía un usted sabe. Pomerania hablando de eso y me lo chocaron hace como 2 años o por ahí. Esos son hijos míos. Yo le digo que yo los cepillo, le como perfume, los baños, champucitos, todo eso. Y los llevo donde su ginecólogo, se hacen su limpieza, su profilaxis y todo. Esos son unos hijos. Espérate, que ya son Caninos. otros niveles. Pero yo lo amo y son bellos. Yo me enamoro diario de ellos y mis hijos también. Y óyame, yo tengo una hija que ella vive supervisando, mami, se le acabó los alimentos. Papi, se le acabó los... Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres el galardonador, Señor, de toda gloria, de toda honra, de todo honor. Padre, te damos gracias por la vida de tu hija amada Linny Valenzuela. Te damos gracias, Señor, por esa sabiduría, por ese don, por esa inteligencia, Señor, a como tú las has llamado, Padre amado, para instruirse, Señor, de acuerdo a la ciencia, Señor, de acuerdo a tu palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios, seas tú, Señor, llevándola a las profundidades de tu palabra, a las profundidades, Señor, que solo tú, Espíritu Santo de Dios, permites que ella atraviese, Señor, para seguir encomendándose en tu palabra, seguir instruyéndose, seguir tomando sabiduría e inteligencia, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú la llevas, Señor, a lugares, Padre amado, donde solo tú, Espíritu Santo de Dios, abres puertas, donde abres camino, donde enderezas pasos, donde enderezas calzadas, Señor. Gracias, Padre amado, Señor, porque ella da de lo que por gracia, Señor, recibe de tus manos. Espíritu Santo de Dios, tú conoces su corazón, tú la conoces de pies a cabeza, Señor. Que tú seas, Padre amado, otorgándole, Señor, esas peticiones, Señor, que ella te hace en silencio, aun cuando ella pueda tener lágrimas en sus ojos, Señor. Espíritu Santo de Dios, que tú seas abrazándola, que tú seas, Señor, llenándola de amor, de paz, de benignidad, de gozo, Señor. Espíritu Santo de Dios, que donde ella quiera que se pare, donde ella quiera que ella esté, en cualquier conferencia, en cualquier lugar, Señor, donde tú la lleves, Señor. Espíritu Santo de Dios, donde sea tu luz resplandeciendo en su rostro. Espíritu Santo de Dios, suple las necesidades físicas, espirituales en su vida, Señor. Bendecimos la vida de sus hijos, bendecimos la vida de toda su heredad,
Padre amado, de su hogar. Espíritu Santo de Dios, gracias te damos en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Amén. amén.